Y tenemos hoy una visita muy placentera para mí porque es un amigo, el doctor Juan Javier Negri. El doctor Juan Javier Negri es abogado por la Universidad de Buenos Aires, pero también tiene un máster en Derecho Comparado de la Universidad de Illinois, y es un especialista, entre otras cosas, porque es escritor, es traductor, es editor, preside la Fundación Sur y como tal su actividad es inagotable. Y además es un activo participante del Club Rotary Club de Buenos Aires. Javier, muy buenas noches y gracias por venir a pesar de este clima infernal. Hola Alfredo, hola a todos, gracias por lo de amigo. Alfredo, aprecio, me honra tu amistad. Javier, te invitamos porque, entre otras cosas, nos llama la atención la figura de Victoria Ocampo. Ha crecido últimamente, no solo en el país, sino en el mundo. Se están editando libros, reeditando libros, publicaciones, se están editando nuevos libros, no solo en Argentina, también en España, en el mundo, diría, porque hemos recibido copias de libros de Grecia, de la India. Contanos un poquito, ¿qué está pasando con Victoria, que durante mucho tiempo fue criticada, fue olvidada injustamente, y ahora hay como un resurgimiento, una reivindicación de esta figura que tanto ha hecho por la cultura argentina? Creo que hay un proceso doble, uno en el extranjero y otro acá en la Argentina. El extranjero empezó, para mi sorpresa, cuando en España la Fundación Banco Santander decidió publicar una antología de textos de Victoria. Viajé a España, se hizo una presentación de un libro magnífico de tapa dura de 600 páginas en el Instituto Cervantes en Madrid, y además de lo que me tocó decir a mí, habló un literato español que habló maravillas de Victoria. Yo lo escuchaba un poco atónito porque no esperaba semejante caudal de elogios hacia una figura que pensé que en España no era muy conocida. Victoria sí tenía, digamos, cierta audiencia en Francia, sí, porque había escrito en francés como idioma materno, pero en España me llamó la atención. Y creo que eso desató un proceso en España de conocimiento de una escritora, de una prosista y de una memorialista que, según decían en ese acto que hubo, como dije, en Madrid, era de las más eximias en lengua castellana y de los últimos tiempos. Victoria es un personaje del siglo XX, claramente. Y a partir de allí me parece que en España surgió este interés por la figura de Victoria, en tanto memorialista y ensayista. Y ese proceso en España se desató o significó la reedición de varios de sus libros. Por ejemplo, hay una edición numerada hace poco de Francesca Beatrice. Acaba de salir hace menos de un mes La mujer y su expresión, que es un ensayo de Victoria que leyó ella por radio en 1935 a un público que había en España. Y creo que eso en Europa causó impacto. Europa está culturalmente más unida de lo que estamos aquí en esta parte del mundo. Ese es el proceso que yo llamaría europeo. Hay un proceso argentino que se desató, creo que en parte gracias al trabajo que hemos hecho en la Fundación, de resucitar la vieja Editorial Sur, de volver a publicar textos que estaban olvidados y de publicar textos que descubrimos que teníamos en nuestro archivo. Vos, Alfredo, me habrás escuchado hablar de el archivo de Victoria es como un océano, al cual uno tira la red y siempre algo queda enganchado. Y así fue como descubrimos hace ya unos años una correspondencia riquísima con Thomas Merton, que es un místico norteamericano que, según el Papa Francisco, es uno de los grandes 5 norteamericanos de los últimos siglos o de los últimos tiempos. Después publicamos la correspondencia de Victoria con Jacques Maritain, publicamos la que intercambió con Drury La Rochelle, un personaje muy polémico, pero no por eso menos interesante.
publicamos los diálogos con Borges. El diálogo de Victoria con Borges, donde se nota el respeto de Victoria por el trabajo de Borges y el agradecimiento, de alguna manera, en tono menor, de Borges hacia Victoria. Este agradecimiento de Borges hacia Victoria, en vida de Victoria, él no lo expresó hasta que ella murió y él publicó una magnífica oración fúnebre. Exacto. Donde dijo que Victoria, cuando las mujeres eran un número, ella supo ser un individuo. Esto ha desatado también efectos colaterales. Por ejemplo, la Fundación Ortega y Gasset acaba de publicar la correspondencia de Victoria con Ortega, es una correspondencia riquísima, y está por salir la correspondencia de Victoria con Soledad Ortega, la hija de Ortega, donde de alguna manera replantean la forma en que José Ortega y Gasset veía el mundo. Una visión más joven tienen las dos. Así que creo que este fenómeno se debe a que Victoria es un personaje aún hoy interesante, aún hoy con mucho para decir. Hay un trabajo reciente también de una escritora argentina, Irene Chiqui-Arbauer, que ha redescubierto o puesto en evidencia la relación de Victoria con Virginia Woolf, donde elimina la vieja imagen de Victoria coleccionista de celebridades para darse cuenta de que Victoria y Virginia se influyeron recíprocamente. Victoria comienza con sus testimonios, estos ensayos personales, después de su encuentro con Virginia Woolf y a raíz de lo que ésta le dice de comenzar a hacer. Y de alguna manera también Virginia Woolf está impactada por esta figura para ella exótica, como es Victoria Ocampo, que viene de un lugar donde hay mariposas, por ejemplo, que para Virginia tenía una carga espiritual fuerte. Y Virginia en su diario menciona el encuentro de Victoria y conserva los recuerdos que Victoria le lleva, por ejemplo, un cuadro con mariposas, precisamente en su casa, que está aún hoy día conservado en el Museo de Virginia Woolf en Londres. Así que hay un redescubrimiento, efectivamente, como vos dijiste, una revalorización de lo que Victoria significó, tanto en sus escritos como en su actuación cívica. Acaba de salir hace 2 semanas un libro de Mercedes García Ochoa, una escritora argentina que vive en España, que se llama Victoria, precisamente, donde describe los 60 días o 50 y tantos días de Victoria en prisión. Un libro que de alguna manera... ¿Pero está ficcionado o está ficcionado, hay diálogos que quizás no hayan ocurrido nunca, pero en los cuales se revela cómo Victoria impacta a alguien que es de una clase social distinta a la de ella, y cómo esta persona de esta clase social distinta a la de Victoria también impacta en Victoria, es decir, los compartimentos estancos de la sociedad argentina de alguna manera se ponen en contacto y producen un resultado interesante. La grieta de la época. La grieta de la época. Ahora, hace un tiempo publicamos la correspondencia de Victoria con Albert Camus. Y en la presentación cuando se cumplieron los 70 años de la venida de Albert Camus a la Argentina. Y contratamos un par de actores para que leyeran las cartas, una mujer y un hombre. La mujer hacía de Victoria y el hombre hacía de Albert Camus. Y fue un acto de lo más emocionante porque las cartas son cartas de una tremenda humanidad, de una tremenda ternura y de una tremenda sensibilidad. Pero en un momento dado, en uno de los ensayos, un actor me dice, ¿pero todo esto pasó? ¿Cómo todo esto pasó? Claro, este asunto de que Albert Camus vino a la Argentina, Premio Nobel de Literatura, y le prohibieron hablar. Sí, no solamente pasó, sino que fue aún más dramático. Albert Camus fue censurado en la Argentina. Había una obra de teatro que estaba dando nada más ni nada menos que Margarita Xirgu en Buenos Aires y fue prohibida, se llamaba El Malentendido, porque violaba el perfil moral del pueblo argentino, un argumento de ese tipo. Y estos actores no podían creer que esto hubiera ocurrido en realidad. Es decir, recientemente, además. En 1949. Sí, por eso, no hablamos sí, de... No, exacto. Con lo cual había una especie como de redescubrimiento, no solamente de la figura de Victoria, sino también de un cierto perfil de la cultura argentina. Una cultura argentina que cuando se intentaba abrirla para que se ventilara con las ideas que venían del exterior, o por lo menos hubo intercambio, ¿no es cierto?, de fluidos entre nuestra cultura y la extranjera, esto se veía con ojos de censura, con ojos críticos.
Y quizá el gran pecado de Victoria fue querer abrir las ventanas de nuestra cultura a lo que estaba pasando en el resto del mundo. Victoria se ha tuteado y se ha codeado con los personajes más importantes del siglo XX en la arquitectura como Gropius y Le Corbusier, en música como Stravinsky o Ansermet, en letras como Virginia Woolf y Albert Camus. Es decir, era un interlocutor par y paso, mano a mano, que miraba a los demás a la misma altura de los ojos, de nivel internacional, y quizá nos estamos empezando a dar cuenta ahora de lo que ella fue. Y este descubrimiento, redescubrimiento, ¿en qué personas son? ¿Adultas? ¿Son jóvenes? Hay de todo, hay de todo. Los adultos siempre habían oído hablar de la revista Sur, porque la revista Sur murió, digamos, en 1980, con lo cual hay gente que en su momento la leía. Y que todavía está viva. Que todavía está viva. Pero en los jóvenes hay como como dice en algún lado alguno de los textos bíblicos, como escamas cayeron de sus ojos, ¿no? Y de pronto descubren que esta mujer habló del feminismo en 1935, pero además con un feminismo muy adelantado, no es el feminismo agresivo que a veces se ve, o el feminismo discriminatorio. Más que militante, fue ejecutante, porque ella fue creo, de las primeras, si no la primera mujer que tuvo el registro para conducir autos, por ejemplo. Y que además creó la Unión de Mujeres Argentinas para conseguir el voto de la mujer. Hay en este libro que acaba de salir en España, en el prólogo se reproduce un incidente que tiene Victoria cuando va a hablar a un juez. Porque resulta que en Argentina había habido una ley hacia el año 18 que había puesto a la mujer en un estatus cívico o legal, mejor dicho, un poco más alto del que ya tenía, porque estaba sujeta a la potestad del marido. Y hacia 1920 y tantos hay un movimiento para que la mujer vuelva atrás en sus derechos. Y Victoria va a ver a un juez y el juez le dice: pero señor, ¿usted se da cuenta que con lo que usted pretende, la mujer se va a pasar el día, puede llegar a trabajar en una oficina con hombres, dejando a su familia en el abandono? Entonces ella mira al juez y dice: ¿pero usted está hablando en serio? ¿Qué prefiere usted, una mujer que vaya de cóctel en cóctel, también abandonando a sus hijos? Dice, ¿por qué este encasillamiento feroz de la mujer como si fuera alguien incapaz de tener discernimiento propio? Eso es un debate que Victoria tuvo en los años 30. Y es un debate que podría ser que perdura vigente hoy día, ¿no es cierto? Por eso la pregunta, ¿qué pasa con los jóvenes? Porque entonces los jóvenes se sorprenden, así como se sorprendieron estos actores que yo mencionaba antes, dicen, pero esto pasó, sí, esto lo vivimos y esto pasó. Y entonces empiezan a descubrir a Victoria, yo diría más que nada el perfil de Victoria antes que su literatura. Victoria a veces tiene textos un poco complejos de leer. ¿Por qué? Porque tiene muchas citas internas, lo que ahora se llama intertextualidad. Victoria lo descubrió en los años 20. Y hay muchas, a veces, dificultades para entender las citas cruzadas, las referencias, sobre todo en un país cuyo nivel cultural se ha reducido un poco en los últimos años. Hay muchas citas y referencias que pueden parecer hasta cierto punto snobs o demasiado sofisticadas. Pero cuando uno confronta a gente joven con las ideas de Victoria, con la trayectoria de Victoria, con las amistades de Victoria y con la generosidad de Victoria, caramba, y con la amplitud política de Victoria. Y con la amplitud exactamente. Porque ella tenía en Sur una aliada y una amiga que era María Rosa Oliver, que era comunista. Que había recibido el premio Lenin de la Paz. No es que comunista y cada tanto iba. No, premio Lenin de la Paz. Y era una persona de la más cercana intimidad de Victoria. Victoria en los años 44, me parece 45, publicó ¿cómo se llama este escritor cubano? Del concierto barroco, el le publicaba cosas en la revista Sur. Y a Cortázar también. Y Cortázar no era precisamente, digamos, un es decir, nunca tuvo limitaciones, para ella no había, la única brecha que había era la inteligencia y la calidad. Yo te diría la calidad. Y tenía entonces un olfato particular para descubrir gente de calidad. Por ejemplo, dice en alguna carta por allí:
Hay un curita francés que me llama la atención, era Teilhard de Chardin. Dice en 1940 y tantos, estoy parando en el Hotel Tal en Nueva York, hay un chico que toca en el lobby y canta muy bien, era Frank Sinatra. Ella trae los primeros discos de los Beatles a la Argentina y Borges se desespera porque le parece una música disonante. Entonces Victoria, para embromarlo, se compra una peluca, como la de Paul McCartney, y aparece frente a Borges con peluca. Pero hay otra anécdota de ese viaje cuando vino de Londres con los discos. En la casa llegó, la abrió las valijas y todas las sobrinas, las amigas fueron a verla y pusieron un disco de los Beatles y ella se acercó, le dio una vuelta al botón del volumen y dijo, esto se escucha así, y las demás aturdidos. Pero sí, efectivamente. Pero, actualmente hay en preparación o con vista de escribir todo esto que ustedes están en un texto, en un libro que justamente diga todo esto hoy, porque Mirá, puede haber libros de ella de hace un tiempo, pero me refiero así como está descubriendo un libro de recuerdos, digamos. Claro, porque eso llamaría mucho la atención. Sí, ¿no? No lo tenemos previsto y creo que tenés razón, porque hay un montón hay un bagaje anecdótico que se va a ir perdiendo, pero bueno, está el proyecto de reedición de los testimonios. Sí, y estamos sacando ya el mes que viene, esa es la presentación pública de un raro capricho de Victoria. Victoria le pide a Borges que le haga una antología de textos sobre Shakespeare. Por supuesto se pelean en abundancia porque o Borges demora o Borges elige lo que a Victoria no le gusta, en fin. El proceso es tormentoso, pero en 1964 hay un número de Sur dedicado a Shakespeare con una cantidad de textos inéditos en castellano hasta ese momento que Borges consigue en algún lado, consigue que el Consejo Británico le dé los derechos de edición, de publicación de esos textos, y aparece en un número de Sur del 64, creo que es el número 290 si no me equivoco. Lo estamos reeditando en una versión con un texto más fácil de leer, porque la tipografía era de la época en papel rugoso, en fin, en una tipografía más grande, más amable, con un prólogo de María Kodama, que debe ser una de las últimas cosas que escribió María Kodama destinadas al público, y un estudio preliminar de Cristina Viñuela. Y eso lo estamos lanzando a través de un acto público el mes que viene. Lo estamos armando todavía. Pero es un libro de 600 páginas, donde hay una contribución sustancial al estudio de Shakespeare en la Argentina, ¿no es cierto? Es decir, creo que es un antes y un después. Pero tu reflexión me deja pensando, es decir, cuántas anécdotas conocemos de Victoria, yo no la conocí personalmente, pero estoy metido en el mundo de Victoria hace unos años, igual que Alfredo. Yo la llegué a conocer. Tal vez eso todos tenemos una cantidad enorme de yo llegué a conocerla y era un personaje que te impactaba. Sí. La conocí de vista cuando era chico, un día entrando a la Cultural Inglesa, y en la calle, en Juncal 851, donde estaban los estudios superiores de la Cultural Inglesa, y yo salía de una clase y veo este portento de mujer con un saco sobre los hombros y alpargatas. Tac, 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 subiendo las escalinatas con una velocidad, se ve que llegaría tarde a alguna conferencia. Y ahí me impactó porque yo había leído artículos de ella en los diarios y demás. Y después ya fui a tomar té a su casa y ya me trató más, ya la conocí ya como... Sí, yo conocí mucho a Eugenio Guasta, de quien heredé su biblioteca italiana, y él contaba que él no tenía trato con ella el primer día que ella entra en la redacción de Sur, donde él estaba haciendo una crónica, creo que de cine o de teatro, aparece, dice, era un tsunami, era una presencia física imponente, sí. Era una mujer corpulenta, alta. Y con energía. Y con energía, sí, dice, era Yo sabes que intentaría, ¿no?, que bajara al gran mundo de actual, es decir, todas estas anécdotas que a veces no deben estar o estarán, lo que contó recién Alfredo, es decir, estas cosas que la hagan una persona más entre comillas humana, en el sentido que la gran escritora, la gran... Más cercana. No, el ser humano que fue ella,
se peleó con Borges, todo esto me parece que porque la tradición o la transmisión oral de las cosas llega un momento que se termina. Sí, claro, sí, o si no empezamos a reelaborarlas y terminan siendo distintas a lo que fueron en su principio. Cada uno empieza a ponerle un poquito de colores, ¿no? Claro, porque en definitiva al final de su vida la pasó medio complicada ella, ¿no? Por todo lo que fue la Editorial Sur, no la podía mantener, estuvo a punto de cerrarla, casi se funde. Tuvo problemas, una persona que venía de una situación relativamente holgada. Claro, Victoria... Fue como que no, había una relación con la sociedad en su momento que no, había algo que no sé cómo se explica, ¿no? Bueno, imagínate vos una mujer de una cierta clase social muy particular, no era de la clase terrateniente, Victoria era de la clase patricia, es decir, la familia de Victoria era la que había sido invitada al Cabildo Abierto del 22 de mayo, es decir, ese tipo de gente, no tenían campo. Victoria tenía propiedad urbana, la familia Ocampo tenía propiedades urbanas en Viamonte y San Martín, y vivían, su padre era un ingeniero de ferrocarriles. Empieza la biografía, yo nací frente al convento de las Catalinas. Claro. Y Victoria es una mujer que no tiene educación sistemática, es decir, no va a la escuela ni al colegio ni nada que se le parezca, estudia en su casa, y empieza a incorporar una serie de datos educativos o culturales que no son compartidos por las mujeres de su tiempo, que la hacen distinta. Después, cuando intenta adoptar modos y costumbres de su clase social casándose con alguien de su elemento, termina en un fracaso rotundo. Después se convierte en una mujer separada, que en la sociedad argentina de la época no era fácil. No era muy aceptable. Después una mujer que en algún momento entra en conflicto con la Iglesia Católica porque promueve a ciertos personajes que no eran precisamente de la ortodoxia más absoluta, y hace cosas. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho. Ella en 1936 le piden que dirija la primera sesión del Congreso del Pen Club International, que se reúne aquí en Buenos Aires. Y la reunión se convierte en un tole-tole de aquellos, porque hay nazifascistas traídos por el gobierno italiano, Marinetti, por ejemplo, y hay liberales de cuño judío, librepensante de la Europa Central, que han venido aquí a protestar contra las barbaridades que están ocurriendo en Europa, no solamente en Alemania, no solamente en Italia, sino también en España, país que le es muy caro a la jerarquía católica del momento. Se arma una gran discusión y el hombre que echa paz o aceite sobre las aguas turbulentas es nada menos ni nada más que Jacques Maritain, que ha sido invitado por dos grupos discordantes, los nacionalistas católicos de la revista Criterio y los liberales del Pen Club como Victoria. Gran ataque católico, confesional contra Jacques Maritain, que es un filósofo cristiano. Entonces Victoria, para reivindicarlo, lo invita a una conferencia. ¿Dónde? En la Hebraica. Con lo cual, obviamente, es una bofetada. Una provocación. Una provocación para decirlo, muy sutil, pero decirlo. Es una provocación porque descoloca a un montón de gente. ¿Cómo? Jacques Maritain, que es nuestro ídolo filosófico católico en Francia, en la Argentina se permite ir a hablar a la Hebraica, o la Hebraica invita a alguien a Maritain. ¿De qué estamos hablando? Si Victoria tiene ese aspecto revulsivo en la cultura de su época, que obviamente produce en la sociedad, como vos bien señalabas, ciertos, movimientos de plumas, ¿no? Bueno, te vamos a dejar descansar un segundo. Estamos con Juan Javier Negri, presidente de la Fundación Sur, hablando de Victoria Ocampo. Vamos a poner un poco de música y volvemos. ¿Con qué continuamos? Seguimos hablando con Javier Negri, presidente de la Fundación Sur, que estamos comentando la vida de Victoria Ocampo y la vigencia de Victoria Ocampo. Javier, hablabas recién de la casa. ¿Cómo está la Villa Ocampo? Creo que ha ayudado mucho a conocer a Victoria el hecho de que su casa sea hoy día un lugar atrayente para visitar. Hay una cuestión de por medio. La UNESCO no tiene en ningún lugar del mundo una casa
una facilidad, un edificio, tiene, un inmueble de este tipo. Sí. La UNESCO no nació para eso, todo surgió del temor que tenía Victoria de que sus propiedades fueran en algún momento expropiadas o cayeran en manos que las afearan o destruyeran el destino que ella soñaba para esa casa como centro cultural. Entonces, en la Argentina no encontró a nadie a quien poder que le asegurara endilgársela, para que le asegurara ese destino, entonces pensó en la UNESCO. Como era muy amigo de los Huxley, y uno de ellos era en ese momento secretario general de la UNESCO, donó las 2 casas, la de Mar del Plata, Villa Victoria y Villa Ocampo, a la UNESCO. La UNESCO, que Alfredo es un experto en la UNESCO mucho más que yo, por supuesto. No, yo estaba en la UNESCO en la época que Victoria vino a donar las casas. Fue una cosa con forceps, nunca fue una cosa natural. Sí, tuvo varias veces intención la UNESCO de devolverlas. Bueno, sí, no, pero fue ya, como dice Javier, con forceps la aceptación. La aceptación. Porque yo estaba en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO y me acuerdo que estaba el representante argentino era te golpeó la espalda. Attilio de Loromaini, y yo era su segundo, y de Loromaini tuvo mucho trabajo para convencer a ciertos personajes que no les gustaba, porque estamos hablando de un organismo internacional, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO está formado por 42 países, no les gustaba que la Argentina tuviera un centro de la UNESCO en la Argentina, que era la única propiedad que iba a tener la UNESCO. Entonces me acuerdo de un embajador mexicano que se sentaba al lado de Loromaini y sin decirle ni nada levantó la mano, pidió la palabra, y cuando le dieron la palabra dijo: bueno, señor presidente, ustedes todos sabemos que la señora Ocampo ha tenido problemas con el gobierno del general Perón en su primera época, y ahora acaba de ganar las elecciones nuevamente un gobierno peronista. Sería mejor dejar en suspenso esto hasta ver qué... Bueno, el doctor de Loromaini trinaba por esta especie de traición, claro, porque si va a decir eso, y ahí pidió la palabra el embajador François Valéry, hijo del poeta francés, y dijo: yo recuerdo que mi padre contaba que en la guerra usaban zapatos mandados por Victoria Ocampo. Paul Valéry usaba los zapatos regalados por Victoria Ocampo. Dicho por su hijo en el consejo, con micrófono, en el consejo de seguridad, en el consejo directivo de la UNESCO. Sí. Entonces fue un debate muy, muy ardiente, porque no pasó desapercibida esta señora del sur del mundo que da una casa y cómo se produjo un debate. La UNESCO la aceptó las 2 casas. Las 2 casas, pero el acta testamentaria dice que una puede utilizarse para financiar el funcionamiento de la otra. El gobierno argentino inmediatamente vendió Villa Victoria, la UNESCO, Villa Victoria, para pagar las deudas de Villa Ocampo. No solamente vendió la casa de Mar del Plata, sino también desparramó su contenido, lo cual fue una cosa medio sacrílega. Pero bueno, eso es otro... La casa cayó en abandono a partir de ese momento. La UNESCO no sabía qué hacer con la casa. Tuvo un incendio, hubo robos, robos... Aparecían libros en la Plaza Lavalle, por ejemplo. Sí. Vendiéndose. Nada significativo, pero era pillaje de rateros, exacto. Hasta que finalmente la UNESCO se puso los pantalones largos, designó a alguien que realmente entendió de qué se trataba. Estoy hablando de Nicolás Helft, y Nicolás Helft puso en marcha una restauración de la casa de acuerdo a los cánones internacionales en vigencia, y además permitió la creación de una asociación de amigos que funciona hoy muy bien, y un consejo de administración formada por todos los grupúsculos que se peleaban para que esa casa no cayera en el abandono. Algunos de esos grupúsculos han desaparecido, el único que subsiste, ya no como grupúsculo, debo decir, la Fundación Sur. Así, yo soy teóricamente el presidente del consejo de administración de esa casa. Por suerte, esto no exige ninguna tarea de mi parte, pues la UNESCO lo está haciendo y muy bien.
Tanto es así que, como ustedes decían, la casa se transforma en un centro de atracción, va mucha gente. Es un centro cultural. Y la gente va y queda sorprendida de que, claro, cuando uno ve la cama de un prócer, se da cuenta que el prócer dormía, y cuando ve que el tipo tenía baño, el tipo también era un ser humano como nosotros. Claro. Eso lo pone en una... Y que no es una cosa de oro y marfil. No, es una casa muy común. Es una casa grande y linda. linda. Es una casa grande sí. y linda, pero sólida, de materiales nobles, sin ningún lujo. Sin ningún lujo. Bueno, Victoria, ella se preciaba de no tener grandes obras de arte en su casa, y tenía... sillas de paja compradas en el mercado de frutos del Tigre alrededor de la mesa de comedor, por ejemplo, ¿no? Pero la restauración ha sido muy buena. La restauración fue excelente. Algunas facultades de arquitectura de Córdoba, por ejemplo, que trae sus alumnos a ver esta restauración. Sí. Bueno, la Fundación Sur pudo finalmente encontrar paz para sus archivos. Y entonces, por primera vez en la Argentina, creo que por única vez, los archivos se fusionaron en lugar de desperdigarse, y nuestro archivo está sumado al de la UNESCO, que estaba en la casa. El nuestro estaba en las oficinas de Sur en San Martín y Viamonte. Hemos unido ese archivo, ahora es un único archivo gestionado por la UNESCO, totalmente digitalizado, y que permite el acceso facilísimo a cualquier investigador argentino o extranjero. Eso también creo que ha permitido que el acceso a la obra de Victoria sea más conocido fácil, por los intelectuales. Y en ese archivo hay de todo. Y bueno, la Fundación Sur, puede decirlo con orgullo, reconstruimos la vieja redacción de la revista que estaba en San Martín y Viamonte, en una de las salas, en las habitaciones que hay en la mansarda de la casa, y allí está la vieja redacción de Sur, tal como estaba en la época en que Victoria trabajaba diariamente. El sillón de paja de Victoria, el retrato de Shakespeare, de sus escritores favoritos, sus muebles y demás. Y ahí mucha gente de la UNESCO trabaja, sobre todo la gente que trabaja en el archivo y en la biblioteca, usan lo que nosotros hemos donado como reconstrucción histórica de ese ambiente. Es decir, es un organismo vivo, no es un museo, lejos de eso. Es un organismo vivo donde la gente participa y donde se producen cosas y se hacen cosas y bueno, y hay gente trabajando para la obra de... Sí. Les cuento una anécdota porque no sé cuánto tiempo más tenemos, pero creo que va a añadir un toque de humor a esto. Victoria escribió Tagore en las barrancas de San Isidro. Uh-huh. Tagore es el escritor insigne de lengua bengalí y considerado el escritor nacional. Que estuvo con ella en la Sí, en el año 27. Claro. Escritor bengalí más importante en ese idioma, premio Nobel del 24, en fin. Lo habrás leído, Rodolfo, sí, me señor. imagino, claro. Y además me impresionó el tema de las castas, porque lo explica tan bien, tan con detalle, aquello de limpio el polvo de tus pies, que es una costumbre que se llegó hasta la Iglesia Católica. Seguro. ¿No? Lo cierto es que Victoria escribió Tagore en las barrancas de San Isidro, y una escritora india me pidió traducirlo. Dije, ¿cómo no? Me ofrezco gentilmente a revisar la traducción, porque a veces se deslizan cosas curiosas. Hay un párrafo donde Victoria dice que estaba caminando por la avenida Callao con Tagore, y hay plátanos, y están los plátanos en este momento con las hojas amarillas, y va caminando por la vereda. Bueno, este texto, agarrado, tomado, leído por la escritora india, ella toma el diccionario Real Academia, vereda es camino de montaña, y plátano es el árbol que produce las bananas. Y sí. Entonces el párrafo se transforma en que camina con Victoria por un sendero de montaña rodeado de árboles de bananas. Y digo, pero ¿cómo hemos llegado a esto? Claro, era la vereda de Callao bordeada de plátanos, y terminó siendo un camino de montaña rodeado de bananos. Pisando bananas. Claro, con lo cual a veces hay una brecha cultural importante, pero a mí hemos visto muchos problemas de traducción de Victoria. Para manifestar que también en la India han estado traduciendo, y te acuerdas que el año pasado fue en Grecia que sacaron en Grecia salió también un libro sobre Victoria. Hay una escritora india, Ketaki Dyson, que analizó, que reconstruyó día por día la estadía de Tagore en la Argentina. Porque Tagore, además de ser poeta, pintaba, y a partir de su conocimiento de Victoria, todas las pinturas de Tagore
incluyen un retrato de una mujer que tiene una lejana con Victoria ¿Vino Ocampo. porque lo invitó ella? No. Vino? Tagore fue invitado por el gobierno del Perú para celebrar los 100 años de la batalla de Ayacucho, que había ocurrido en 1824, viene 1827 y viene 1927 a festejar estos 100 años. En esa época se venía en barco, obviamente. Tagore llega a Buenos Aires y se enferma, se agarra una gripe importante y tenía cierta debilidad cardíaca. Entonces los médicos dicen: usted no puede seguir viaje, porque además para ir al Perú desde la Argentina había que ser o vía marítima por el estrecho de Magallanes o por tierra, que era un viaje importante. Entonces Victoria se apodera de Tagore, casi lo secuestra, porque le encantaba a Tagore, había leído en traducción de André Gide, y lo aloja en una casa que ella alquila para él, porque cuando el padre de Victoria se entera que Victoria ha traído un santón hindú vestido con largas túnicas, que además no están en buen estado, que pone el grito del cielo. Entonces Victoria empeña alguna de sus alhajas para alquilar una casa, cosa que efectivamente hace en una casa que se llama Mira al Río, en San Isidro, y allí lo aloja a Tagore. Y a su secretario. Fuente Elmhirst. Fuente de ¿Pero muchos... fue amante de él? Hay una relación muy curiosa porque hay 3 personas en juego. Victoria, una mujer en ese momento de 30 y tantos años, Tagore, un hombre viudo de casi 70, y Elmhirst, de la edad de Victoria, joven apuesto y elegante, que después se casaría más adelante con una chica de la nobleza inglesa. Y empieza a haber un juego triangular bastante interesante, que la correspondencia y la poesía que Tagore escribe en esa época demuestran que hay una ebullición constante. El primer episodio ocurre cuando Victoria lo trae a Elmhirst a Buenos Aires a comprar libros en inglés para Tagore, y manejando Victoria, y esto lo cuenta ella, no es que sea un chimento, lo cuenta en su autobiografía, Elmhirst le toma la mano a Victoria y deposita la mano de Victoria en la entrepierna de Elmhirst, y Victoria dice que la entrepierna daba evidentes signos de vivacidad. Con lo cual el tipo se liga un cachetazo de aquellos, y ahí hay que empezar a reconstruir la relación, porque están viviendo casi todos juntos. Después, a su vez, Tagore, que estaba viudo, o era viudo reciente, ve a esta mujer todopoderosa, porque lo que él quiere ella le consigue. Y también en uno de los párrafos de la correspondencia de Tagore dice que en un momento dado Victoria, él está escribiendo, que se inclina sobre él y él extiende su mano, le toca un pecho como quien intenta agarrar un durazno maduro. Con lo cual ahí había toda una cuestión. Pero Victoria es así, si nosotros no podemos hacer exclusión de las pulsiones carnales de Victoria Ocampo, porque como quisiéramos convertir un personaje de bronce, fue así, tenía, por eso. Que es lo que vos decías al principio. Claro. Victoria es un ser humano como todos nosotros, y pasan estas cosas, además atraídos por la cultura, deslumbrados por la belleza de la poesía de Tagore deslumbrado por la belleza de Victoria, que era una mujer muy mona. El poder de decisión de ella, claro, una mujer organizadora, exacto. Y poderosa en su Sí, Victoria tuvo ¿no? amantes conocidos y amantes desconocidos, pero por ejemplo tuvo una larga relación con Edwina Rochelle, que empezó en los años 20 siendo un deslumbramiento recíproco, y esa relación se disuelve como consecuencia de la diferencia ideológica entre los dos. Victoria en algún momento tiene una relación muy interesante con Jacques Lacan, el psicoanalista. En fin, da para mucho. Da para mucho. Podemos hablar también de Kaiserling. Claro. Uy, ese tema es más. Bueno, antes de despedirnos, vamos a pasar un mensajito que ha llegado para vos, Alfredo. Vamos. Hola, qué bueno está el programa. Yo soy Alejandro. La verdad es un placer escucharlos. Sigan así, me encanta el programa. Felicitaciones. Se ganó la bolsa ese, me parece. Creo que la bolsa de Cabrales va para ir para este señor Alejandro. Quería hacerle una pregunta. Dale. De otro tema que entiendo que es su especialidad también, el derecho de autor. ¿Cómo estamos en la Argentina con eso? Yo hago más que derecho de autor, derecho del arte. Pero sí son disciplinas paralelas. Primos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Nuestra ley es comparable con las mejores leyes del mundo. En propiedad intelectual.
¿Cuánto tiempo dura el Depende de qué estemos hablando. El libro. El libro son 70 años después a partir del 1 de enero siguiente a la muerte del autor. Lo estás vendiendo muy bien a tu libro, amigo. En fotografía. No, estoy preguntándole. No, ni pensé en eso. En fotografía, en fotografía la cuestión es más dudosa. Porque a lo que yo quería llegar era esto. ¿Qué se considera plagio según el derecho de autor? Upa. Bueno, esto es para otra visita, me parece. Es un criterio, criterio móvil. Perdón. No, además es un tema que me encanta, es un criterio móvil. Lo que pasa es que tenemos hoy día varias cuestiones en juego. Una es la apropiación, y acaba de haber un fallo americano muy interesante sobre Andy Warhol, que se apropia de una foto para hacer una obra de arte. Para hacer una obra de arte. Te planteo un ejemplo, no sé si estamos en el por ejemplo, Duchamp le puso bigotes a la Gioconda. Obviamente Da Vinci estaba muerto, no podía había pasado siglos de la muerte. ¿Qué hizo Duchamp al ponerle bigotes a la Gioconda? ¿Se apropió de la Gioconda? ¿Cometió plagio? No cometió plagio, porque el sentido de la Gioconda con bigotes no es el sentido de la Gioconda retrato de una señora italiana del siglo XVI o el XV. ¿Pero el derecho moral del autor? El derecho, bueno, esa es otra cuestión. ¿Dónde se afecta el derecho moral que intenta mantener la integridad de la obra de arte? Entonces, acá hay una cantidad de factores muy grandes que intervienen y que los jueces trabajosamente acá y en el resto del mundo van trabajándolos para evitar que el arte se detenga, porque el arte es evolución y Picasso decía, toda obra de arte es copia de una anterior. Sí, no hay con qué darle. Del cielo. Claro, nada cae del cielo. Y él usaba la escultura africana o las máscaras africanas como fuente constante de inspiración. Con lo cual los límites son muy porosos. Ahora, el plagio es el uso de la obra de un tercero como propia. Duchamp no dice la Gioconda la pinté yo. Esta es la Gioconda de Da Vinci con mis bigotes. Entonces él no está plagiando a Da Vinci, lo está apropiando de él, sí, o lo está resignificando también. Esto da para conversar un día. Ya otra vez te llamaremos y hablaremos de este tema. Estoy porque el tiempo se nos va, así que te tenemos que agradecer un montón que hayas estado con nosotros. Faltaría más. Me dieron muchas ganas de ir a Villocampo. O sea, he ido almorzar. Muchas veces. He ido a almorzar, a pasear por el jardín. Casamientos, he ido a pasear por el casamientos jardín. Ya no, hace muchos años que no se hacen casamientos, porque la casa no resiste. No resiste. Nada más nunca se previó que el rock and roll pudiera ser desplegado en esos pisos de roble de Lavonia. Así es la vida. Bueno, llegamos al fin. Llegamos al fin de esta lluviosa noche, pero llena de anécdotas, de historias ¿Y tenemos algún ganador de tus queridas bolsas? Así que vamos a... Alejandro ha llevado una y el otro no tengo el nombre aquí del segundo ganador de las Me dos parece bolsas. Que está cerca el segundo ganador, pero bueno, muchas gracias, muy buenas noches, Juan, Rodolfo, Alfredo, gracias a ustedes, todos, Andrea, los que están por ahí y los que están del otro lado. Nos vemos, nos escuchamos, nos conectamos, ¿cómo diríamos, Alfredo? Nos comunicamos en el martes próximo. Despedite, Rodolfo. Bueno, me despido. Hoy ha sido un día muy lindo las visitas que hemos tenido, el recuerdo de esta gran escritora argentina y poder hablarlo así abiertamente es un privilegio que he tenido hoy. Muy bien. Nos encontramos la semana que viene. Gracias.